El conflicto entre los hijos de Alain Delon, de 88 años, ha sacado a la luz una situación complicada entre los hermanos que protagonizan estos días graves acusaciones que tienen a Francia en vilo. Hace un par de días era Anthony quien anunciaba una demanda contra su hermana Anushka por haberle ocultado el resultado de unas pruebas médicas de su progenitor realizadas en 2019. Demostraban los informes que el actor tiene su capacidad cognitiva deteriorada desde el ictus que sufrió ese año, lo que le dejaba en posición de desventaja ante Hiromi Rowling, la mujer que fue su mano derecha durante 3 décadas y a la que los hermanos acusaron de maltrato psicológico. Por este motivo, Anthony calificó a su hermana de cómplice, algo que ahora reitera el hermano menor, Alain Fabian, que hasta ahora se había mantenido muy discreto en lo referente a esta cuestión. Ha dado así un paso al frente, sumándose otra denuncia contra su hermana, a quien acusa de abuso de debilidad en perjuicio de su padre, y de la que dice que se ha presentado siempre como muy preocupada por el actor, cuando no es así. Si realmente te preocupara la salud de tu padre, habrías venido para pasar la Navidad, aseguró. En la imagen que precisamente compartió Alain Fabian de estas fiestas, se vio a los hermanos, pero no a Anushka, que no estaba con ellos. El escándalo ha causado una gran sorpresa en el país galo, pues parecía que los 3 hermanos habían hecho un frente común para defender a su padre, que se ve en medio de una situación que no es agradable. El abogado del artista ha defendido a Anushka. De hecho, el letrado de Delon ha pedido que se le ponga bajo tutela judicial dada la situación de peligro que corre su salud tras la abrupta interrupción de los tratamientos médicos en medio de estas disputas entre sus hijos, según Le Figaro. Solicita que un médico suizo examine al actor para decidir qué medidas tomar en relación con su estado de salud, además de obtener su consentimiento sobre que se le aplique o no un tratamiento terapéutico. El abogado alude a una carta alarmante del médico suizo de Alain Delon, en la que advertía de la falta de continuidad de los cuidados médicos en Francia. La única que está de acuerdo con la petición del abogado es su hija Anushka, pues según afirma el abogado, sus hermanos han recurrido a un médico sin competencia necesaria para tratar al actor, por lo que le ponen en peligro. Christopher Ayala, quien es abogado del actor y de su hija Anushka, remitió una carta al fiscal de Montargis para solicitar que un médico suizo examine al actor para decidir qué medidas tomar en relación con su estado de salud, así como para obtener su consentimiento sobre que se le aplique o no un tratamiento terapéutico. El abogado alude en su solicitud a que tuvo acceso a una carta alarmante del médico suizo de Alain Delon en la que advertía de la falta de continuidad de los cuidados médicos en Francia. Dado el deteriorado estado de salud de Delon y las numerosas patologías que padece, el abogado ve preciso un seguimiento regular con exámenes, cuidados y chequeos periódicos. Para ello le parece fundamental que continúe el tratamiento que inició durante su última estancia en la clínica suiza a la que acudió en junio de 2021. La única que parece estar de acuerdo con el planteamiento de Ayala es Anushka, hija de Delon y de la modelo neerlandesa Rosalie van Bremen, quien fue pareja del actor entre 1987 y 2001. Por el contrario, los comportamientos de sus hermanos Anthony y Alain Fabian siempre, según el abogado, corren el riesgo de provocar la muerte prematura de Alain Delon, que nació en 1935. Ayala denuncia en su petición a la fiscalía que esos 2 hermanos confabulados contra Anushka han designado a un médico generalista que no tiene ninguna competencia. A este respecto afirma que Anthony Delon ha decidido administrar a su padre un régimen a base de zumos de frutas y verduras recetados por un naturópata porque bajo su visión su padre ya no debe recibir tratamiento real sino solo cuidados paliativos. Anushka por su parte quiere llevar a su padre a Suiza para que sea tratado de sus enfermedades, es decir, ni cuidados paliativos ni cuidados terminales. Este nuevo procedimiento ante la Fiscalía de Montargis, que se suma a las denuncias entre los propios hermanos por difamación, Anushka se ha querellado contra Anthony, y por la ocultación de las pruebas médicas a las que fue sometido su padre. Anthony ha hecho lo mismo contra Anushka,
busca el nombramiento de un representante legal que proteja a Alain Delon de las decisiones de sus hijos. Otro aspecto que el abogado considera que merece una investigación es el de la violación del secreto médico por parte de la naturópata que está tratando a Alain Delon. La facultativa había transmitido todo el expediente médico suizo al hijo mayor del actor, con quien mantuvo una relación no profesional el pasado verano. Por otra parte, la última pareja del actor, la japonesa Hiromi Rolling, ha pedido a su abogado interponer su propia denuncia por intento de homicidio. Hiromi Rolling, a la que rechazaban los 3 hijos por considerar que se aprovechaba de las debilitadas capacidades de su padre y a quien consiguieron separar de él el pasado verano. Rolling ha pedido a su abogado Yacine Bouzrou interponer su propia denuncia por intento de homicidio, según reveló el letrado en una entrevista publicada ante la interrupción de los tratamientos de Delon por parte de los hijos justo después de que a ella la expulsaran de la residencia de Douchy, al sur de París, donde convivía con el actor. Tenemos la impresión de que el objetivo es acelerar la muerte de Alain Delon, partiendo de la base de que, en cualquier caso, está condenado a corto plazo, mientras que esto no es en absoluto lo que decían los médicos el 30 de junio, indicó Bouzrou al diario Le Parisien. Así las cosas, estaremos muy pendientes sobre las noticias que surjan en torno a este conflicto de la familia Delon, esperando que tenga solución muy pronto para beneficio del actor.